En 1953, el submarino norteamericano Otani emergió en la costa de California para cumplir una misión de alto secreto: convertirse en el primer submarino que lanzaría un misil nuclear. El misil se llamaba Regulus y dotaba al submarino de la capacidad de lanzar una cabeza nuclear directo a un objetivo situado a cientos de kilómetros de distancia. Los submarinos Regulus y sus cabezas nucleares serían desplegados en la zona soviética de la costa del Pacífico durante los años más frágiles de la Guerra Fría. Shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba as an attack by the Soviet Union on the United States. La Guerra Fría era una guerra real. Nos podían llamar en cualquier momento para hacer lo que se suponía que debíamos hacer. Ante el empleo de las armas, la primera cabeza nuclear que se cruzaría en un mutuo intercambio fue la del Regulus. Hoy los submarinos suponen el grueso de la fuerza nuclear de los Estados Unidos. Pero antes de los proyectos Trident y Polaris, el programa Regulus, ahora ya olvidado, lo comenzó todo. En 1945 la idea de submarinos lanzamisiles parecía imposible. Pero gracias a la visión de unos cuantos oficiales de marina, a diseñadores de armamento y a la tripulación de los submarinos que sirvieron en las primeras patrullas de prueba, el Regulus fue una innovación que cambió la marina norteamericana y estabilizó la Guerra Fría. El misil nuclear Regulus. La Segunda Guerra Mundial fue un triunfo para la Marina norteamericana, especialmente para la Armada Submarina, que hundió más de 5 toneladas en acero de barcos japoneses, ayudando a cambiar el rumbo de la guerra en el Pacífico. La era nuclear presentaba una nueva crisis para la Armada Submarina. Los estrategas creían que el futuro pertenecía a la Fuerza Aérea y sus bombarderos de largo alcance. En una guerra nuclear, una marina tradicional sería de escasa ayuda. Ante esta crisis, un reducido grupo de oficiales, liderados por el capitán Thomas Clackring, apremió a la Marina a crear una nueva arma: un submarino capaz de lanzar un misil dirigido. Clackring creía que el submarino, con su capacidad de permanecer sumergido y oculto, podría ser una plataforma ideal para armas nucleares. Mientras los escépticos pensaban que tal arma estaba aún a décadas de distancia, Clackring argumentaba que los derrotados alemanes se lo habían puesto al alcance de la mano. What really woke everybody up, including America, was the deadly use by the Germans of the V1, the buzz bomb. Durante la guerra, la Luftwaffe alemana había desarrollado la V1, el primer misil táctico del mundo. La V1 tenía 8 metros de largo y unos 5 metros de envergadura. Impulsada por un motor a reacción, podía alcanzar velocidades de casi 600 kilómetros por hora y tenía un alcance máximo de 240 kilómetros, portando una cabeza nuclear de 900 kilos. No era un arma muy sofisticada porque no tenía sistema de guiado. Por eso era lanzada en la dirección del objetivo. En el morro llevaba un cuentakilómetros conectado a una hélice. Después de un número determinado de kilómetros, el motor se desacoplaría y el misil se precipitaría a tierra. Tras la guerra, la Armada utilizó V1 capturadas a los alemanes como prototipo y fabricó copias americanas en Northrop. El misil alemán fue rebautizado como JB-2, la bomba voladora, o como llegó a ser conocida, la Lun. Un grupo de expertos en submarinos y científicos de armamento se reunieron en el nuevo centro de pruebas de misiles navales en Point Mugu, California, para lo que se llegó a conocer como el Proyecto Derby.
Intentarían desarrollar la idea de un misil submarino. Yo tenía 28 años cuando llegué a Point Mugu. Estaba fascinado con el talento que había reunido el proyecto Derby. Teníamos aviones a reacción por todas partes y científicos de armamento, y era impresionante poder estar al lado de gente como aquella. Me iba a graduar en la escuela de Caltech. Me interesaba entrar en el mundo de los misiles y entonces el único sitio posible para hacerlo era Point Mugu, donde llegué a ser oficial del proyecto Derby. Aunque la LUN era pequeña y técnicamente simple, todo el mundo implicado en modificar el lanzamiento desde submarinos sabía que la tarea sería difícil. Los alemanes habían utilizado largas catapultas para lanzar las V-1 a velocidad de vuelo, pero ese sistema a todas luces no funcionaría desde la cubierta de un submarino. Entonces los ingenieros decidieron construir una lanzadera que esperaban pudiera acelerar la velocidad de lanzamiento del misil en medio metro escaso. Pero la construcción de la plataforma de lanzamiento demostró ser un reto. El primer obstáculo era conseguir alinear los cohetes Hato con el centro de gravedad del misil. En otras palabras, si lo lanzábamos después de todo ese trabajo y no estaba alineado el centro, el misil podría irse a la derecha o a la izquierda o hundirse en el océano. El equipo del proyecto Derby trabajó diligentemente para conseguir mejorar el sistema de alineación de los cohetes. Después de meses de duro trabajo, el equipo estaba listo para intentar un lanzamiento fiable de una LUN desde una distancia cero. Pero el trabajo aún no estaba terminado. El equipo Derby todavía tenía que desarrollar un sistema de control de guiado que pudiera controlar la LUN desde un submarino sumergido. No había ningún sistema de control en ninguna de las bombas V-1 alemanas. No era muy fiable, pero tampoco queríamos lanzarlo para comprobar su fiabilidad. Lo que queríamos era desarrollar un misil guiable desde un submarino que fuera compatible con armas nucleares o grandes explosivos. Los submarinos tenían dos radares, uno para rastrear la superficie y otro para rastrear el aire. Modificaron el radar aéreo de modo que podían cambiar su señal y recodificarla para dirigir el misil más arriba o más abajo, más rápido o más lento, o que se sumergiera. Ahora la LUN no era más grande que una bomba aérea, pero sí un auténtico misil dirigible. Una vez que el sistema de la lanzadera había sido perfeccionado, el submarino norteamericano Kask, un submarino diésel de la Segunda Guerra Mundial, fue modificado para lanzar la LUN. El 7 de marzo de 1947, el submarino Kask navegó hacia el mar para lanzar su primer misil. A las 11 de la mañana, el capitán Fred Berry presionó el botón de lanzamiento y la LUN rugió sobre cubierta. Entonces el equipo de control de radares del Kask dirigió la LUN. La prueba había sido un éxito y el Kask se convirtió en el primer submarino de la Armada con un misil de control guiado. Al año siguiente se sucedieron una serie de lanzamientos exitosos. Pero probar armas nuevas puede ser peligroso. Y el 7 de julio de 1948 sucedió algo terrible. El Kask lanzó una LUN y el ensamblaje de la lanzadera explotó. El misil perdió el control según era lanzado y se precipitó sobre la popa de la cubierta del submarino. Llevaba a bordo una carga completa de JP-5, puro queroseno. Quedó completamente cubierto en llamas. Ante los horrorizados observadores, el incendiado Kask desapareció bajo la superficie. Los barcos en la zona informaron inmediatamente de su hundimiento. Afortunadamente estaban equivocados. Tan pronto como el capitán se dio cuenta de lo que sucedía y dado que todavía mantenían presión suficiente, todo lo que podían hacer era sumergirse. Allí tenían agua de sobra para apagar el fuego. El Kask sobrevivió sin daños mayores. Pero el accidente recordó a todos que esto era una nueva arma que exigía precaución. A pesar del retraso, el proyecto continuó avanzando. El Kask fue provisto de un compartimento estanco, así podría sumergirse y transportar la LUN sin ser vista.
Además, una rampa de lanzamiento fue instalada en el Carbonero, otro submarino de la Segunda Guerra Mundial. En 1949, ambos submarinos realizaron un ataque simulado a un destacamento de la Armada. Aunque el alun del Casc estalló después del lanzamiento, el misil del Carbonero voló intacto, justo sobre la flota. Si hubiese transportado una cabeza nuclear, la flota hubiese sido arrasada. La alun todavía no era un arma práctica. Su carga útil era demasiado pequeña, su alcance demasiado corto, y los nuevos aviones podían fácilmente superarlo. Pero el equipo Derby había probado la idea y convencido a la Marina de que el submarino lanzamisiles era un arma potencial temible. A pesar del éxito del primer lanzamiento del alun desde el Casc en 1947, la Marina todavía no estaba totalmente comprometida con la idea del misil submarino. Pero se aprobaron unos pequeños fondos para construir un nuevo misil que se llamaría Regulus. El Regulus sería operativamente similar al alun, activado por un motor a reacción, lanzado desde un submarino y guiado. Pero sería más avanzado y transportaría una cabeza nuclear de 40 kilotones. La empresa que ganó el contrato fue Chance Vought. Construían aviones desde hacía mucho tiempo. Algunos fueron de los más famosos de la Segunda Guerra Mundial. El Corsario, por ejemplo. Tenían fama por sus aviones duros y seguros. Pero desarrollar un misil guiado funcional en los momentos bajos de la era de la aviación era caro e intimidatorio. La Armada Submarina no podía afrontar los numerosos misiles que necesitaban para el programa de pruebas. Chance Vought aportó una solución brillante. Con Regulus idearon un misil recuperable. Tenía un equipo de aterrizaje incorporado, se podía traer a tierra por control remoto y permitía que el misil fuese usado una y otra vez. Y eso abarataba la investigación y el desarrollo del programa. Para asegurarse del éxito del arma, Chance Vought diseñó el Regulus similar en forma y tamaño a un avión a reacción. Esto les permitiría probar los componentes de la carcasa en el aire. Cuando vi por primera vez el Regulus, me pregunté ¿dónde diablos está la cabina? Hay que decir que era una máquina muy sencilla. No se esperaban maravillas de inmediato. Durante las pruebas de vuelo, el equipo de aterrizaje se podía usar para despegar y podía recuperarse. Pero para despegar, el Regulus usaría un par de gigantescos cohetes que lo elevarían de la cubierta del submarino. Chance Vought comenzó a construir 10 aviones de prueba en la factoría de Dallas en diciembre de 1948. Para facilitar el proceso de ensamblaje, el Regulus poseía una estructura modular. Un nuevo material llamado metalita, compuesto por una fina capa de aluminio recubierta de raíz de madera de balsa, fue utilizado para las alas y el fuselaje. Después del ensamblado, el misil medía casi 11 metros de largo y tenía una envergadura de casi 7 metros. Su peso era de aproximadamente 5 toneladas. El Regulus estaba equipado con un motor a reacción Allison J-33, que en aquel momento se usaba en los Lockheed F-80 Shooting Star. El J-33, acoplado junto con el ligero fuselaje, haría del Regulus una de las máquinas de más alto rendimiento de su tiempo, capaz de alcanzar casi la velocidad del sonido en vuelo y más allá del Mach 1 en alcanzar un objetivo sumergido. El conducto de entrada estaba justo en el punto muerto del morro y se abría hacia lo que ellos llamaban cámara plenum. Todo el equipo electrónico estaba allí. La máquina succionaba el aire que se filtraba a través del equipo y se refrigeraba justo desde la entrada del motor. El diseño electrónico determinante era el sistema de guiado. Este podía convertir los pulsos del radar en órdenes que controlaban el misil en vuelo. El sistema de guiado era una versión mejorada de la desarrollada en la alun. Aunque la construcción de los misiles sería completada en Dallas, las pruebas tendrían lugar en secreto en la base militar aérea Edwards, en California. El primer misil se dirigió al desierto en febrero de 1950. El terreno de pruebas para el misil de alto secreto Regulus sería el lecho seco del lago de la base aérea Edwards, donde Chuck Yeager rompió la barrera del sonido en 1947.
147. Edwards era en 1950 el hogar de docenas de los proyectos aeronáuticos más avanzados. En febrero, los primeros misiles Regulus llegaron a Edwards y fueron preparados para las rigurosas pruebas de vuelo. Para mantener bajos los costes, los cohetes no serían utilizados en las primeras pruebas. En su lugar sería usado el equipo de aterrizaje. El misil despegaría y aterrizaría como un reactor y sería controlado a distancia por los cazas. Esta tarea recaería sobre los pilotos más destacados, incluyendo a Roy Pearson, jefe de los pilotos de pruebas de Chance Bot, y C.O. Miller, que se había unido recientemente a la compañía. Mi unión al programa Regulus fue también mi estreno en los vuelos a reacción. Yo solo tenía unas 20 horas de vuelo, así que llegué allí para los niveles de hoy siendo casi un aprendiz. Muchos CV-2DS, la versión naval de la F-80 Shooting Star de la Fuerza Aérea, estaban equipados con transmisores de control remoto. Esto permitía controlar el Regulus al piloto del asiento delantero, mientras el piloto del asiento trasero podía volar en formación con el misil. Era un procedimiento complejo y mucha gente creía que el misil con equipo de aterrizaje no volaría nunca. El hombre responsable de hacer que fuese posible fue el director del proyecto de Chance Bot, Neven Pali. Neven fue el más objetivo y posiblemente el director de proyecto más capaz que tuve el placer de tener al lado. Eran muy afortunados por contar con Neven Pali y con muchos otros altamente cualificados. Pero quien tenía que hacer que todos funcionasen era Neven. Él nunca se vino abajo. En abril, después de semanas de preparación, comenzó el programa de pruebas. Aunque todo el mundo estaba ansioso por llevar el misil al aire, la primera prueba tuvo lugar en tierra. El Regulus fue transportado hasta el lago. El caza lo sobrevoló, tomó el control del misil y lo aceleró por la pista durante varias millas. La intención era comprobar su estabilidad, los frenos y el paracaídas. A medida que se sucedían las pruebas, los pilotos forzaban el Regulus a más y más altas velocidades. Durante una de las pruebas finales, el misil inesperadamente se elevó por los aires. Mientras Roy Pearson luchaba por controlarlo, el misil cayó violentamente sobre el lago. Afortunadamente, el daño fue mínimo. Pero le quedó claro a todo el mundo que ese pájaro quería volar. En noviembre, la confianza en el misil iba en aumento. El día 22, el equipo estaba preparado para el primer vuelo. Intentarían superar 3 retos mayores: elevar el misil al aire, hacerlo volar controladamente y hacerlo aterrizar sano y salvo. Un TV-2D pilotado por C.O. Miller con Roy Pearson sentado al control remoto sobrevoló el lecho del lago. A las 8:09 de la mañana, Pearson tomó el control del misil y lentamente aceleró la palanca a la máxima potencia. A 190 nudos, unos 304 km por hora, el misil grácilmente se elevó desde el lecho del lago. Yo volaba sobre el ala derecha del misil. El misil despegó sin incidentes. De repente, al alcanzar unos cientos de metros en el aire, empezó a girar, perdió el control y cayó. Mi última visión fue ver pasar el misil bajo mi avión. Fue una patada en los dientes. El accidente fue devastador. Chance Bot había apostado su reputación con el Regulus y ahora había fallado catastróficamente en su vuelo de inicio. Pali ordenó una completa investigación y su equipo achacó el accidente a una pequeña varilla de metal de la bomba hidráulica. Durante las pruebas de alta velocidad, la varilla se había debilitado. Durante el primer vuelo había roto en 2. Neven Pali sabía que el programa estaba en serios apuros. Si se estrellaba otro misil, el programa Regulus podría ser cancelado.
y el sueño de un submarino lanzamisiles sería pospuesto indefinidamente. En un desesperado intento por prevenir otro fallo, Pally dio un paso sin precedentes. Ordenó a los ingenieros construir un simulador de pruebas especial. Podrían simular vuelos mientras el misil y los pilotos permanecían a salvo en tierra. Podíamos hacer simulacros tan parecidos a un vuelo real como era posible. Encender, apagar, el proceso completo. Si por alguna razón había un fallo importante, volvías a empezar. Las pruebas terrestres fueron duras, agotadoras y muy largas, pero Neven Pally permaneció inflexible. Las pruebas en tierra deberían continuar hasta que todos los elementos funcionasen correctamente. La Armada e incluso algunos de sus compañeros cuestionaban su criterio. No fue hasta 5 meses más tarde que Neven Pally se sintió lo suficientemente seguro para arriesgarse en otro vuelo. Temprano por la mañana, el equipo de pruebas estaba reunido en el lago para realizar lo que podía ser el lanzamiento o el hundimiento del programa completo. Theo Miller puso su avión en posición y Roy Pearson tomó el control del misil. El Regulus se elevó majestuosamente en el cielo matutino. Esta vez el misil respondió correctamente, realizando una serie de amplios giros y ascendiendo suavemente hasta casi 8.000 metros. El comportamiento del misil Regulus desde el punto de vista aeronáutico fue al menos tan bueno como cualquiera de los aviones que volaban en esos días. Era una máquina muy sensible. El vuelo fue un completo éxito, pero la tarea más peligrosa todavía estaba por llegar: hacer aterrizar el misil por control remoto. Volando a unos 400 metros de la punta del ala del misil, Miller y Pearson trajeron el misil y su avión hacia el lecho del lago a la asombrosa velocidad de 200 nudos, unos 320 kilómetros por hora. A tal velocidad y altitud no cabían errores. Mientras Miller mantenía el reactor estable, Pearson habilidosamente llevó el misil a tierra para un perfecto aterrizaje. Cuando lo hicimos regresar y aterrizó fue inenarrable, por así describirlo. No había nada comparable. Fue un enorme alivio y satisfacción. Fue algo por lo que habíamos trabajado muy duramente, especialmente tras el fallo del primer vuelo. Durante los meses siguientes al primer exitoso vuelo en la base aérea Edwards, los pilotos de pruebas forzaron las posibilidades del vuelo del Regulus, elevándolo a altitudes por encima de los 13.700 metros y a velocidades cercanas al Mach 1. Todavía quedaba un reto mayor: probar los enormes propulsores diseñados para lanzar el misil a velocidad de crucero desde la cubierta de un submarino. Sabiendo que la primera prueba del sistema de propulsores podía perfectamente destruir el misil, el jefe del proyecto, Neven Pally, decidió tentar su suerte y todo lo que rodeaba el vuelo del Regulus en lo que se llamó Operación Splash. La Operación Splash sería el primer lanzamiento de perfil táctico, es decir, un lanzamiento propulsado por cohetes, controlado por un submarino hacia un objetivo sumergido. Ese era el gran reto. El 29 de enero de 1952, el primer misil completo con sus propulsores estaba preparado para el lanzamiento. Los ánimos estaban tensos. Una vez más, Neven Pally y el equipo Regulus se encontraron a sí mismos frente a una situación de éxito o fracaso. Stand by to start engine. 5, 4, 3, 2, 1, fire. Los cohetes se comportaron tal y como se esperaba, lanzando el misil a velocidad de 2,2 con total seguridad. Por un breve instante, el misil, que había apuntado el morro hacia arriba, amenazaba con pararse y caer. Pero el piloto Roy Pearson rápidamente tomó el control y lo niveló. Ahora el control lo tenía Theo Miller, a bordo del submarino Kask. Usando solamente sus instrumentos y un radar, Miller hizo dar al misil una serie de amplios giros. Entonces guió el misil hacia el objetivo,
Beck Rock, 2 millas mar adentro. El instrumento más importante para controlar lo que sucedía fuera de mi campo de visión era un lápiz grasiento, parecido al que tengo ahora en la mano. La razón es que si recibes información de la base aérea que dice que el misil va a 220 nudos cuando creías que iba solo a 200, haces una marca en el mapa para saber dónde estaría si fuera a 200 nudos. Un sistema de control muy rudimentario, si miramos atrás. A medida que el misil se acercaba al objetivo, Miller perdió el contacto por radio. Pero el caza fue capaz de recuperarlo y envió supersónicamente al Regulus a su primer objetivo sumergido. Una cosa es volar a 7 décimas de Mach. Otra muy distinta es rozar el Mach 1 a 1 décima o superar la barrera del sonido para saber si la máquina se mantendrá intacta. El Regulus se sumergió directo y certero. 25 minutos y 33 segundos después del lanzamiento impactaba casi de pleno en el objetivo. La operación Splash había sido un completo éxito. Charles Bott y el equipo del Regulus habían logrado lo que prometía ya la LUN, y la Armada tenía su primer misil nuclear guiado operativo. Con el éxito de la operación Splash en 1952, la Marina comenzó a trabajar en el diseño de 5 submarinos nucleares Regulus. Pero tardarían años en completarlos. Mientras tanto, habían comenzado la reconversión del submarino diésel de la Segunda Guerra Mundial, Taney, para que pudiera transportar el misil. Un año más tarde, el Taney estaba preparado para operar como Regulus. Un compartimento similar al que se había instalado a bordo del submarino Casque fue instalado en la popa de la cubierta del Taney. Era un cilindro de unos 5 o 6 metros de diámetro con un habitáculo en cada extremo. El habitáculo delantero era completamente estanco y el trasero tenía una puerta. Podía albergar 2 misiles tácticos Regulus, uno sobre el otro. Cuando habías lanzado el primero, girabas la caja y podías lanzar el segundo. Además, el submarino fue equipado con un depósito de combustible para reactores, el sistema de guiado de misiles Strauss, y para salvaguardar el Regulus y su cabeza nuclear, un sofisticado panel de control de lanzamiento manejado por 2 hombres. El 15 de julio de 1953 fue un día importante para la Marina. Todos los años de pruebas y meses de entrenamiento estaban destinados a este instante. El primer lanzamiento de un misil nuclear fiable desde la cubierta de un submarino. Taney emergió en Point Mugu. La tripulación se mantenía en la base en estado de alerta y comenzaba la cuenta atrás. Yo estaba en la torre de mando durante el primer lanzamiento del Taney con Jim Osborne, que era el capitán. Desde luego había mucha tensión siendo el primer lanzamiento. ¿Qué ocurriría? Nadie lo sabía. Los oficiales y la tripulación tenían confianza, pero nadie había olvidado el desastre a bordo del Casque solo 5 años antes. A medida que avanzaba la cuenta atrás, los cazas y el personal se situaron en posición. A las 12:05 el capitán Jim Osborne dio la orden de lanzamiento. La tripulación y el misil funcionaron perfectamente. Aunque sabía perfectamente lo que podía esperar, fue impresionante ver algo así en la cubierta de un submarino. Quedó claro para todo el mundo que una nueva era acababa de empezar en la historia de los submarinos. La Marina necesitaba entrenar personal para manejar y lanzar el misil. Los 3 años siguientes los pasaron perfeccionando los sistemas del Taney y entrenando a la tripulación que serviría a bordo de los futuros submarinos Regulus. La tripulación llegó a ser tan eficiente que podían emerger, preparar el misil en cubierta y sumergirse en menos de 15 minutos.
En 1955 a Tanis se le unió un hermano, el submarino Barbero. La estrategia inicial de la Marina era desplegar los dos submarinos con sus misiles nucleares con la flota de superficie en los momentos críticos. Tani en el Pacífico y Barbero en el Atlántico. En un esfuerzo por ampliar su capacidad nuclear, la Marina reconvirtió dos de sus más modernos submarinos diésel para que pudieran transportar los Regulus. Los submarinos Greyback y Growler habían sido diseñados como submarinos de guerra de la clase 563. Durante su construcción se les practicó un corte en dirección a proa de unos 13 metros para instalar el control central del misil. Y se instalaron gigantescos compartimentos gemelos capaces de albergar 4 misiles Regulus. El Greyback no tenía el aspecto de un submarino convencional. Tenía una proa abombada. Parecía contrahecha, como una ballena abierta en canal. Pero por dentro era una hermosa nave. En aquel momento ambos, el Growler y él, representaban la tecnología más avanzada. Aunque eran dos de los más sofisticados submarinos de aquellos tiempos, el Greyback y el Growler aún eran submarinos diésel. Necesitaban subir a la superficie o repostar en las bases para reponer el oxígeno y recargar las baterías. Esto los hacía susceptibles de ser detectados. El submarino Halibut no tendría estos inconvenientes. Alimentado por un reactor nuclear, podía navegar durante meses sin subir a la superficie. El primero de los 5 submarinos Halibut en proyecto albergaría 5 misiles Regulus en su gigantesco hangar. Era gigantesco, cavernoso. Era el rey de los misiles, el rey de todas las armas. El sueño se había hecho realidad. 5 misiles en el hangar del Halibut, 10 megatones de poder destructivo. Eso tenía más potencia de lo que la flota submarina entera había disparado jamás. E iba en un solo submarino. Con el despliegue de los submarinos Regulus, el sueño de dotar a la flota de capacidad nuclear había sido realizado. Pero el Pentágono se dio cuenta de que eran armas con un potencial de mucho más alcance. La gran agilidad de los submarinos Regulus les hacía únicos entre el arsenal nuclear de los Estados Unidos. Eran virtualmente indetectables y por tanto menos vulnerables que cualquier armamento terrestre o aéreo. Aunque pocos se dieron cuenta en aquel momento, serían estas características las que transformarían la Guerra Fría. En 1959, con la Unión Soviética capaz de atacar a los Estados Unidos con sus misiles y las tensiones de la Guerra Fría en aumento, la Marina norteamericana desarrolló una estrategia sin precedentes para los submarinos Regulus. Al ser prácticamente indetectables, los submarinos Regulus podían sobrevivir ante cualquier primer ataque soviético. A diferencia de otras armas nucleares del arsenal estadounidense, el Regulus garantizaba una devastadora respuesta de ataque y representaba una esperanza real de repeler las agresiones soviéticas. En octubre de 1959, la Marina trasladó 15 submarinos Regulus a Pearl Harbor para formar patrullas defensivas. Su nueva misión, mantener la paz por encima de la amenaza de una asegurada destrucción mutua. Las patrullas defensivas Regulus representaban una nueva era en la historia de los submarinos de la Armada. Nadie tenía la menor idea de cómo funcionarían o lo que supondría uno de sus ataques. Lo único cierto es que el Pentágono quería mantener 4 misiles Regulus sobre la costa de la Unión Soviética 24 horas al día, 365 días al año. Todo el proyecto era de alto secreto. Todas las operaciones estaban en clave. Nadie en Pearl Harbor sabía lo que estaba haciendo. Desde su base en Hawái, los Regulus podían cruzar el Pacífico Norte, parar brevemente en Adak, Alaska o las Islas Midway, si necesitaban repostar y trasladarse a una zona de patrulla en las tormentosas aguas de la península de Kamchatka. Los primeros 2 días en el mar se pasaron revisando el barco. Después comenzaba la instrucción. Todo era instrucción. Instrucción a bordo, formación de lanzamisiles, de lanzatorpedos. Eso se hacía por lo menos una vez a la semana. Una vez que alcanzaron el mar de Bering, los Regulus podían patrullar durante 60 días sin ser relevados. En aquel tiempo debían mantenerse en línea con sus objetivos y esperar una orden que deseaban no recibir nunca: lanzar el Regulus como respuesta a un ataque soviético.
Tras la orden de ataque, y no sé si puedo decir esto, las primeras cabezas nucleares en el mundo que serían lanzadas en un intercambio nuclear serían las del Regulus sobre la península de Kamchatka. La Marina soviética sabía que los submarinos Regulus estaban operando en su propia retaguardia y que inexorablemente podían perder su flota. Aunque oficialmente no había conflicto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, nadie sabía qué respuesta podía provocar que un submarino Regulus fuese descubierto en aguas soviéticas. Era el juego del gato y el ratón. Los soviéticos obviamente no nos querían a sus espaldas, al igual que nosotros a ellos. Tenías que estar muy alerta, mantenerte muy despierto si manejabas el periscopio, o estabas al mando del sonar, o si recibías contraórdenes. Khrushchev sabía que estábamos por allí con los Regulus y amenazaba con hundirnos si nos encontraba, así que siempre estábamos alerta. Si los soviéticos se acercaban a nuestros torpedos, estábamos listos para responder al toque de campana. Devolveríamos cualquier golpe. La misión de los submarinos Regulus se volvió tan crucial que los mantuvieron en un estado de alerta similar a los días de la Segunda Guerra Mundial. Las patrullas defensivas eran especialmente difíciles para la tripulación y supusieron los mayores despliegues submarinos en tiempos de paz hasta el día de hoy. La razón para estar allí tanto tiempo era porque teníamos que mantenernos oficialmente 60 días en el submarino, pero nos llevaba 14 días llegar a la base y otros 14 al destino, muy duro. Así que le añadimos otro mes, por eso las patrullas duraban 3 meses. No le podías decir a tu mujer a dónde ibas. Papá se va a navegar, te llevará hasta el muelle. Y esa era la última vez que te verían en más de 60 días. Las largas patrullas eran soportables a bordo del submarino nuclear Hollywood, que había sido diseñado para la comodidad de la tripulación. Incluso tenía máquina de helados. Pero los otros 4 submarinos eran otra historia. Atestados de maquinaria, misiles, tripulación y humos del combustible, la vida a bordo se hacía difícil. El Tani era del mismo tipo que en el que estuve en la Segunda Guerra Mundial. Su interior era pequeño y estrecho. No había aire acondicionado y hacía muchísimo calor todo el tiempo. Caminábamos entre latas de café, azúcar o harina. Y a veces esas latas tenían un pequeño agujero, así que te podías encontrar bebiendo café con diésel. Las duchas eran algo con lo que soñabas. Tal vez otra semana si tenías suerte. Recuerdo que en mi primera patrulla estuvimos 7 semanas sin ducharnos, ni siquiera teníamos lavabo. Debido a la masificación, hacíamos la cama caliente. Cuando unos terminaban su guardia, se acostaban en las camas que dejaban libres los que tenían que comenzarla. No era muy agradable. El tiempo por donde habitualmente patrullábamos era malísimo, un pésimo rincón del mundo. Los meses de invierno eran durísimos. Así que siempre tenías la sensación de poner a prueba tu resistencia. Operando independientemente a miles de kilómetros de la base más cercana, con los submarinos y la tripulación al límite de sus fuerzas, los fallos mecánicos eran inevitables. Las repercusiones de un submarino nuclear averiado en patrulla era algo en lo que nadie quería pensar. Los compresores de aire del Greyback no estaban funcionando bien. Necesitaban arandelas nuevas. Y la única forma de conseguirlas era haciéndolas nosotros mismos. Eso era duro hasta el límite de la paciencia. Nos sentábamos en la sala de control, en vela, todos con un trozo de esteatita, dándole forma hora tras hora hasta el hartazgo. Las colocamos en los compresores y funcionaron. Durante una patrulla, el barbero comenzó a perder combustible justo cuando tenía que regresar, y tenía combustible para menos de 1 hora. Los témpanos de hielo del Pacífico Norte habían desgarrado parte del aluminio de la superestructura del Growler durante una brutal patrulla en 1960.
Pero el incidente más serio de la era del Regulus tuvo lugar a bordo del Greyback en 1963. Navegábamos con un tiempo horrible y la nave empezó a bandear. Eso causó un fallo, un cortocircuito, y el sistema empezó a escupir metal fundido en torno a la zona de las baterías. Allí estaban los camarotes. Había gente durmiendo, los camarotes empezaron a incendiarse y la tripulación al completo hizo lo que tenía que hacer. Apagaron el fuego, ventilaron los compartimentos y volvimos a entrar. Entonces vimos a James Jensen, un oficial de intendencia. Todavía estaba en su litera y estaba muerto. Jim Jensen fue la única baja estadounidense a bordo de un submarino durante el tiempo que duraron las patrullas de defensa Regulus. Los contratiempos se agravaban por el hecho de que el potencial de combustible de la Marina estaba por desarrollarse y los recursos humanos eran limitados. Los Regulus tenían solo una tripulación, responsable no solo de guiar las naves, sino de volver a Pearl Harbor y volver de patrulla otra vez. Era muy estresante para las familias porque los padres nos marchábamos y lo hacíamos durante largos periodos de tiempo. Y cuando volvíamos era por muy poco tiempo y a veces ni siquiera eso, teníamos que volver enseguida. Teníamos un familiagrama, un telegrama sin respuesta. A las esposas se les permitía, una vez cada 2 o 3 semanas, decir en 25 palabras o menos cómo iban las cosas. Llegaron a ser unas expertas. Lo más importante era saber que te querían y que los niños estaban bien. Contaré una historia sobre mi hija pequeña. Volvíamos de patrulla. Mi familia me esperaba en el muelle. Mi hija se me quedó mirando y finalmente me dijo: ¿Eres tú mi padre de verdad? ¿Lo eres? Le dije: sí. Se volvió hacia su hermana y dijo: Lynn, es mi padre. Habíamos estado fuera mucho tiempo y a las familias les tocaba la peor parte. En algunas ocasiones las cosas se ponían difíciles entre los matrimonios, pero sentíamos que estábamos protegiendo a los Estados Unidos, que éramos de gran ayuda, y era una gran inyección moral que todo el mundo sintiera lo mismo. De pronto parecía que los sacrificios hechos por las tripulaciones de los Regulus no iban a ser inútiles. Fue en 1962 durante la crisis cubana de los misiles. And under the authority entrusted to me by the Constitution, I have directed the armed forces to prepare for any eventuality. Nuclear weapons are so destructive. En octubre de 1962 estábamos a bordo y recibimos un mensaje que incrementaba el estado de alerta a alerta máxima. Seguimos recibiendo mensajes que ampliaban la información de lo que estaba ocurriendo con la crisis cubana que nos había puesto en alerta máxima. Íbamos a atacar las bases de los misiles, comprobamos todos nuestros misiles y permanecimos en alerta los 14 días siguientes. No estuvimos relajados ni un segundo, esperando la orden de disparar. No hubiésemos dudado en hacerlo. De haber recibido el mensaje y legítimamente autorizado, hubiésemos procedido tan rápido como hubiésemos podido, y lo habríamos hecho lo mejor posible. Si el gobierno de los Estados Unidos diera la orden de disparar, sería por una buena razón. Ellos sabían que los soviéticos nos iban a disparar a nosotros. Y si alguien le hiciese eso a mi familia, me gustaría saber que los muchachos que están ahí fuera les harían pagar por eso. Mientras las dos superpotencias se enfrentaban, el resto del mundo contenía la respiración. En el último instante, la amenaza de una destrucción mutua hizo que ambos países entrasen en razón. Cuando nos retiramos fue un alivio para ambas partes. Al volver de Pearl Harbor nos recibió el comandante en jefe de la Flota del Pacífico en persona, que nos dijo a cada uno de los muchachos que lo habíamos hecho muy bien y que por eso estábamos donde estábamos. La Guerra Fría fue una guerra real y estábamos orgullosos de estar allí y de estar en primera línea. Sentíamos que estábamos protegiendo a nuestras esposas e hijos y a todos los demás civiles de los Estados Unidos. La crisis cubana de los misiles fue un gran hito marítimo del programa Regulus. Pero cuando volvieron triunfantes a Pearl Harbor en noviembre de 1962,
Las tripulaciones de los Regulus sabían que tenían los días contados. El Regulus era un arma fantástica, pero a medida que avanzaba la tecnología se hacía cada vez más vulnerable. La respuesta de la Marina fue desarrollar una versión más avanzada del misil, llamado Regulus II. Durante las pruebas, el Regulus II voló a casi el doble de la velocidad del sonido a unos 20.000 metros de altura, demostrando ser más rápido y más manejable que cualquier nave que hubiese inventado los Estados Unidos. En septiembre de 1958, con el exitoso lanzamiento del Regulus II desde el Greyback, su desarrollo estaba asegurado. Pero justo 2 meses después, el programa Regulus II fue inesperadamente cancelado. La razón era simple. Los impresionantes avances en el programa de la Marina sobre el misil Polaris habían dejado obsoleto el Regulus II. El misil balístico Polaris tenía un alcance de unos 4.000 kilómetros. Podía ser lanzado en inmersión. Y un solo submarino Polaris podía transportar 16 misiles, más que la flota entera del Regulus. Creo que el Polaris fue el mejor invento. Era de una magnitud muy superior. Un submarino con 16 misiles en lugar de 4. Era posible lanzarlo en inmersión. Cuando teníamos que emerger, éramos vulnerables. Ellos no. Ellos podían lanzar sumergidos. Fue un gran avance. Las patrullas defensivas de los submarinos Regulus continuaron hasta 1964. Entonces fueron definitivamente relevados por los Polaris. La Marina había entrado en una nueva era en la que no había lugar para los Regulus. Fueron relegados de sus funciones uno a uno y su memoria eclipsada por los éxitos del programa Polaris. Pero no hay duda de la importancia de los Regulus. Habían sido transformados de armas de desgaste en armas de enorme poder defensivo. Los submarinos Regulus y sus tripulaciones lo habían demostrado durante los momentos más críticos de la Guerra Fría. Fuimos el escudo entre la Unión Soviética y los Estados Unidos durante 5 años. Creo sinceramente que los soviéticos sabían que estábamos operando en sus costas y que había submarinos con 4 misiles cada uno apuntándoles todo el tiempo. Creo que eso disminuyó